Hola queridos hermanos de Barranquilla, Colombia, mi nombre es Muriel Kilian, soy mediadora prejudicial, vivo en Argentina, en la ciudad autónoma de Buenos Aires, capital de la República. Bueno, sabrán que nuestro país es pionero en métodos RAD en toda la zona, en Latinoamérica, y de alguna manera queremos compartir con ustedes algunas experiencias que puedan ser valiosas quizás para que la consideren como una oportunidad para modificar y ampliar los métodos RAD. Los métodos RAD que han cambiado su denominación de los métodos de resolución alternativa de conflictos a la resolución adecuada de conflictos. Hemos evolucionado hasta en la manera de llamar a nuestros métodos. Bueno, la conciliación y la mediación en Argentina se diferencian, no solamente en los roles que asume el profesional, sino también en el impacto que tienen los participantes, las consecuencias en la actividad que ejerce el profesional y distintas herramientas que también utilizamos. Voy a desarrollar alguna de ellas para compartirlas y para que puedan considerar la ampliación a la mediación prejudicial por los importantes beneficios que tiene en la gente principalmente. La conciliación en Buenos Aires tiene la aplicación en dos modalidades. Una es para los temas laborales, que se hace a través del SECLO, Servicio de Conciliación Laboral Obligatoria, y a través de COPREC, que es para consumo protegido. ¿Por qué en estos dos temas tan importantes o estas ramas tan importantes del derecho tenemos conciliación? Porque en un caso prevalece el indubio pro operario y en el otro el indubio pro consumidor. Queremos decir con esto que una de las dos partes es más vulnerable, con lo cual el rol del conciliador tiende a proteger el desempeño y los derechos de ese participante, sin perjuicio que en laboral la obligatoriedad de concurrir con abogado es un requisito que está en la norma, mientras que para consumo protegido no es obligatorio la concurrencia de un abogado que represente al consumidor. Con lo cual el rol del conciliador es mucho más participativo. Se diferencia porque las herramientas que usa el conciliador para tratar de resolver el conflicto es de una injerencia más directa. Tiene preguntas cerradas porque hace preguntas referidas a confirmar o negar cierta información. Rige siempre, como lo dije anteriormente, el indubio pro operario, es decir, en defensa de los derechos del trabajador, o el indubio pro consumidor. Pero ¿qué tiene de rico y de diferente la mediación prejudicial? Las partes, la parte requirente y la parte requerida, son los reales protagonistas. Si bien nuestra normativa implica al abogado como una parte importante porque es obligatoria la presencia del abogado en las audiencias de mediación prejudicial, lo cierto es que cumplen un rol secundario, no por eso menos importante, pero la participación central es de los participantes. Desde el momento en que distribuimos y ubicamos a las personas en nuestra sala de mediación, ahora virtuales, pero cuando las hacemos presenciales, tienen proximidad con el mediador, es decir, se sientan a nuestro lado. Y recién después, a continuación, ubicamos a los abogados. Esto, ya desde la distribución, nos habla del protagonismo de las partes, donde van a hablar con un lenguaje coloquial, en su idioma cotidiano, no con términos forenses como hacen los abogados. ¿Cuál es el rol de los abogados entonces en estas audiencias? Dar garantía que los posibles acuerdos o las decisiones que tomen las partes en estas audiencias sean conforme a derecho. Es decir, que si llegado el caso de arribar a un acuerdo, ese acuerdo se pueda cumplir efectivamente y no sea contrario a ninguna legislación. También los mediadores prejudiciales somos abogados, con lo cual la garantía de que ese acuerdo es legal y es cumplible está garantizada por esta presencia. Pero la conversación la llevan adelante las partes, con la ayuda, por supuesto, del mediador, que es el profesional entrenado
en herramientas de comunicación y de pacificación. Entonces, habilitar la palabra de los ciudadanos, que como dije antes, en sus propios términos puedan hablar de sus conflictos, y las habilidades que tiene el mediador y esa neutralidad, porque no puede salir a favor ni en contra de ninguna de las partes, no puede inclinar la balanza con sus intervenciones, empodera a los participantes. Trabajamos en la autocomposición, es decir, nadie mejor que ellos saben de qué se tratan sus conflictos y cómo pueden solucionarlo. Uno inicialmente puede pensar que es muy importante o que es una herramienta válida para las mediaciones de familia. Sin embargo, hay excelentes resultados en todas las mediaciones patrimoniales y comerciales. El abogado le va a dar el marco normativo, pero la conversación, las formas de solucionar este conflicto, las propuestas van a salir de las partes. Cuando un acuerdo, una solución a ese conflicto es elaborada por los propios involucrados, tiene la particularidad del compromiso en el cumplimiento. Es un acuerdo que elaboró en términos muy difíciles y muy complicados un abogado, sino que es cercano a los participantes, lo pueden cumplir. Esto empodera a los participantes y además tiene un efecto que es mucho más importante y que se va construyendo en la cultura de la mediación, que es la toma de decisiones, sin necesidad de delegarlo en la resolución de un tercero. Cuando responsabilizamos a los participantes porque están sentados en nuestra mesa de mediación y tienen que hablar de sus conflictos y tienen que resolverlos y tienen que proponer ideas para intentar hacerlo, se empoderan y es una manera de crecer, de dejar ese lugar de niño que necesita ese papá, que puede ser el juez, o esa mamá, que puede ser el juez, para resolver los conflictos. Se apodera del conflicto, lo internaliza, lo entiende a lo mejor la dificultad de la comunicación, intenta resolverlo, porque los abogados continúan su vida, los mediadores continuamos nuestra vida y probablemente quienes se hayan acercado a tomar el servicio de la mediación continúen el vínculo. Entonces somos muy cuidadosos de esos vínculos y nadie mejor que ellos para saber cómo pueden mantener esos vínculos. Esto hace a la sociedad pacífica. La herramienta de la pregunta, la intervención del mediador es diferente en la mediación. Va a ser preguntas abiertas para explorar la información, va a ser preguntas circulares para ponerlos en otra posición. No necesitamos tanto confirmar o no la información, es algo que sin lugar a dudas podemos hacer. Pero esto permite una fluidez y la comprensión, como dije anteriormente, del conflicto. Esto los empodera. Yo soy presidente de la Unión de Mediadores Prejudiciales, que es una asociación civil que nuclea y representa a los mediadores prejudiciales. En oportunidad del Congreso Mundial de Mediación que se llevó a cabo en la ciudad de Buenos Aires en el año 2018, presentamos estadísticas. Nuestra institución hizo sus propias estadísticas y los resultados son asombrosos. Tenemos aproximadamente 100.000 mediaciones prejudiciales que entran al sistema por año solamente en la capital federal. Tenemos un alto porcentaje de resolución, pero lo que es más importante es que aquellos casos que están cerrados sin acuerdo, en un muy bajo porcentaje ingresan al sistema judicial. ¿Qué quiere decir esto? Que la mediación no se evalúa solamente por el resultado, acuerdo o no acuerdo, porque en los casos en los que no hay acuerdo, la gente por alguna razón desiste de ir a los tribunales, porque los resolvió después de la mediación, porque entendió que no había conflicto, porque entendió que a lo mejor no era necesaria la intervención de un juez. Entonces, ahí tenemos reflejada la aplicación de, por ejemplo, una de las escuelas de mediación, que es la escuela transformativa. Transformamos el conflicto.
transformamos esas emociones negativas en cosas positivas. A veces no lo vemos reflejado en el acuerdo, pero tampoco tenemos que ser exitistas que si no tenemos una mediación con acuerdo, la mediación fracasó. La mediación nunca fracasa. Siempre tiene un efecto modificador de las circunstancias en las partes. Entonces los convoco, los invito a que exploren los beneficios de la mediación prejudicial. En nuestro caso es obligatoria y ese será tema de conversación, porque es obligatoria y si vale la pena que sea obligatoria o no. Yo creo que sí. Pero eso, si quieren, lo charlamos en otro encuentro, pero no se priven de explorar los beneficios de la mediación y trabajar las diferencias con la conciliación. Tiene un efecto pacificador y una cultura de la resolución de conflictos que vale la pena explorar. Les deseo mucha suerte y seguramente nos encontraremos en alguna otra conversación sobre mediación y conciliación. Que estén muy bien.